Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, donde se Muy buenas tardes, siente la programa de presencia del Señor. Gracias porque nos has dado la Hay oportunidad de poder entrar a tu sanidad, casa esta semana. poder, Semana liberación, que la verdad está finalizando este donde jueves, se este viernes, este siente sábado. la presencia. Gracias por darnos el apoyo en Facebook, en YouTube, en Twitter. Gracias por seguirnos en la televisión regular, en Concas y en Verizon. Es un honor poder ayudarte en tu espiritualidad una semana más. Y así que vamos a darle comienzo a este tema de tu enemigo. El enemigo. ¿Quién es el enemigo, pastor? Y la verdad, pues no tenemos muchos, tenemos uno, pero la verdad hace mucho daño, hace muchos estragos. Y sería bueno que lo aprendieras a conocer quién es, qué hace, cómo se mueve y cómo zafarse de él, ¿verdad? Porque muchas veces conocemos quién es el enemigo, pero a veces el temor nos paraliza. Pero dicen que el amor echa fuera el temor, ¿no? Y el amor del Señor Jesucristo hace posible que nosotros nos podamos liberar de las garras del enemigo. Así que vamos a darle comienzo a este tema y bueno, vamos a darle la bienvenida una semana más a nuestro amigo Pastor Noé Juárez Bautista. Gracias, Pastor, por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted, bienvenido, Pastor, por tenernos en cuenta, invitarnos y pues a la audiencia que siempre, bueno, si ellos no están del otro lado, nosotros no aquí existiríamos. no existiríamos. Y gracias porque nos dejas entrar ahí a tu casa y más que nada abres tu corazón al Señor, a Jesús en esta hermosa tarde, amén, a Dios, y que sea de bendición para ti lo que se vaya a tratar en esta hora, que es, ¿cuál es el tema? El enemigo. El enemigo. Vamos a ver, dice la palabra que el enemigo es el padre de las mentiras y se disfraza. Entonces vamos a descubrirlo, a descubrirlo, se disfraza como ángel de luz. Así que vamos, wow. Y gracias por la invitación, saludos a cada uno de mis hermanos que están aquí. Gloria a Dios, gracias, Pastor, por estar con nosotros. Hermana Lucy, gracias por estar otra vez con nosotros. Es un placer, Pastor, y es una bendición estar aquí. Tenemos los cristianos tres enemigos, Santo Dios. que viene siendo la carne, el mundo y el diablo. Uy. Y en este caso, pues vamos a hablar del enemigo, el diablo. Amén. Y vamos a aprender bien mucho porque es bien sorprendente cómo va metiendo maquinaciones para hacer su cometido. Así es de que yo les invito a ustedes que no se vayan, que se queden, que se traigan su Biblia, porque dice la palabra de Dios que hay que ver si es cierto lo que nosotros les decimos, si es cierto que viene acá. Así es de que son bienvenidos también. Gracias. Gracias, Lucy. Y tenemos con nosotros esta semana también al evangelista Gerardo Montejo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor, una vez más estar aquí. A veces es un privilegio poder compartir en esta hermosa tarde, como dijo el Pastor. Y la hermana Luce ya mencionó los tres enemigos, que la verdad que es algo tremendo, pero vamos a mencionar más uno, Bueno, que es vamos a concentrarnos en uno. Ya el Pastor comenzó también con unos ahí que se disfraza de luz. Hay pasajes de la Biblia que menciona. Amén, y la verdad que es un gran privilegio. Aparece 52 veces aparece la palabra Satán en la Biblia. Y vamos a empezar a investigar, empezar a estudiar. Por eso dice la Biblia, hay que estudiar para que nadie nos engañe. Y la verdad que es una gran bendición. Hoy vamos a aprender a través de del pastor, hermana Luz, que queremos aprender. Y los que están allá en la parte de atrás que aprendan también que tienen un gran enemigo terrible. Sí, pero terrible. Hay uno más poderoso que está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. A veces yo me paso de antiteológico. A veces rompo los esquemas teológicos y a veces no es que quiera confrontar a algunos hermanos teológicos, algunos doctores de la ley, pero por ahí dicen que tenemos a Satanás bajo la planta del pie. Yo no lo creo. Hay registros en la Biblia donde, eso es para los que tienen una teología sobre Satanás, como que Satanás no hace nada.
Y recordemos que el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, que nosotros no llegamos ni a los talones al apóstol Pablo, decía, Satanás se me opuso. O sea, Satanás le puso resistencia al apóstol Pablo para ir a evangelizar a ciertas áreas. Dice, nos estorbó, no nos dejó. Mucha gente piensa, por eso el tema ya empecé espinoso, ¿verdad? Muchos piensan, no es cierto, que usted dígalo, decrétalo y eso pasa, y es una mentira del diablo eso, que no es cierto, porque a Satanás sí se le quitó la autoridad de la muerte, pero sigue haciendo daño, sigue estando, sigue vivo, todavía no está encadenado, todavía no está sujetado, todavía no, creo que ya viene el ángel ahí con las cadenas en el cielo, ya se oyen clink, 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 y yo creo que él ya está ahorita, ahora sí que le tiemblan los cuernos, ¿no? Pero muchas veces yo creo que, pastor, subestimamos, ¿no? Yo creo que también ha habido una teología de confusión, creo yo, y es que no es que peque de aterrizado, pero yo creo que sí tenemos un protector, un poderoso rey, pero a él mismo se le apareció, a él mismo lo confrontó, a él mismo lo cucó, a él mismo lo tentó, siendo nuestro Señor y siendo mi Dios tan poderoso. ¿Quién soy yo para que no se me presente el ingrato de repente para ponerme una zancadilla, ¿verdad? Entonces, claro, sabemos nosotros que el Espíritu Santo es el que nos defiende, dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero ya entramos en polémica, le puse salsa al asunto yo, pastor, así que corríjame de mi teología aterrizada o de esa teología que luego muchas veces como que también suena fantasiosa, ¿no? Llegan los nuevos y pues empiezan a reprender a Satanás, te amarro, te sujeto, te encadeno, te amordazo, te pico los ojos y te hago trizas, ¿no? Entonces dice el doctor Antonio Bolaños, y me da risa porque dice, imagínese, hermano, ya tuviéramos sujetado a todos los demonios. Dice, ni uno pudiera moverse siquiera, ¿no? Entonces dice la palabra, dice el doctor Antonio Bolaños, dice, hermano, dice, no los podemos amarrar, los podemos reprender. O sea, no se equivoquen. Yo te amarro, demonio. Y el demonio, ja, ve, amárrame pues. No podemos amarrar a Satanás, pero sí lo podemos reprender en el nombre del Señor Jesucristo. Ya empecé con el tópico así, pero sabroso. Pastor, a ver, ayúdenos, porque ya me metí yo en camisa de 11 varas yo. Bueno, pues ya se metió usted en camisa y me metió a mí en camisa de 11 varas también. Pero es una realidad, a todos, pero es una realidad que tenemos un enemigo que parte también de ser el consentido, el ángel más cercano al Señor, viene a ser un ángel caído. Viene a ser un ángel caído que se revela con sus ángeles, huestes demoníacas, que son ángeles caídos también. Entonces ellos son desechados por Dios y Dios hace al hombre conforme su imagen y semejanza. Entonces resulta un celo muy normal, muy natural de querer dañar lo que más ama Dios. Que somos usted que está allá y nosotros. Somos su creación, somos su perfección, somos la obra perfecta de sus manos. Entonces está este hombre que quiere que dañar o molestar a Dios, por así decirlo, en esos términos, dañando su obra, dañando lo que él más quiere y más ama, que es la humanidad. Entonces se convierte en el enemigo número uno. Entonces siempre ha habido esa lucha por evitar, desde el nacimiento de Jesucristo, desde que se da el protoevangelio en Génesis 3:15, se da esa lucha. Y usted menciona algo muy importante, donde ahora yo le puedo llamar más que teologías, doctrinas. La palabra doctrina es enseñanza, donde mediante la emoción o la incorrecta interpretación de la palabra del Señor, queremos atar y queremos hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Pero una porción a mí me dice que estemos firmes. Que estemos firmes, no dice ve y ataca. Está firme.
Y hay cantos que dicen que para machacarle la cabeza al diablo y Necesita el poder de Dios. y machácalo y le zapatean. Yo no sé si alguno, como pastor, voy a decir esto, me ha tocado orar por gente que ha sido posesionada. Y no estoy hablando de las películas. Sucede en la vida real. Sucede y es una realidad. Pero darse cuenta y entrar a esos ámbitos de tinieblas es una tristeza. Y a veces como pastor me he sentido frustrado. A veces el entablar esa lucha es desgastante. Y lo único que yo le hago, Señor, que sea tu Espíritu Santo teniendo misericordia de nosotros, que nos contaminamos. Yo quiero leer una porción nada más, pequeña, donde dice en Judas, donde hay una lucha. Una lucha, ¿no? Una lucha. Y es bien importante entender, dice, no obstante, de esta misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, usted sabe quién es el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. Le hice énfasis, pastor, de que usted sabe quién es el arcángel Miguel. Es uno de los mayores, en el cual, digamos, tendría cierta autoridad de decirle, te ato. Te amarro, te Te reprendo. amarro. No se atrevió ni a reprenderlo, dijo, que el Señor te reprenda. Pero habría que explicarle a la gente por qué, ¿no? ¿Sí? Tal vez desconocen que Satanás, el diablo, era querubín. Era que Entonces aquí el arcángel Miguel está disputando el cuerpo. Ya me imagino, si viviera Moisés habría hecho ingratos, ¿no? ¿Por qué no se pelean por una piedra y no por mí? Pero aquí la cosa es que el arcángel Miguel reconoce la autoridad De Dios. que tiene Satanás como querubín. Ahora, ¿por qué estamos entrando en este tema? Para hacer un énfasis de quiénes son las autoridades de Dios. Ahora, lo que entendemos por la teología que hemos alcanzado a estudiar y a comprender, creo que los querubines son los más altos rangos, y si no hay otro todavía. Están los serafines. Los serafines. Entonces son serafines, Querubines. querubines, Ángeles. arcángeles y los ángeles. Por eso hacemos énfasis de esto, porque como el diablo es un imitador, también pone principados, potestades, gobernaturas y huestes. Entonces, iguala, ¿no? Más o menos, imita. Pero por eso el arcángel Miguel no se atreve a reprenderlo. Ahora, dice que el Señor nos ha dado toda autoridad. Pero pregunto, ¿verdad? ¿Cree que tengamos más autoridad que el arcángel Miguel para reprender a Satanás nosotros? Wow, está tremendo ahí. Mire, lo que está mencionando el pastor, Satanás, que Jehová lo reprenda, como Amén. dice. Amén. Aún tienen más autoridad. ¿Por qué? Dice la Biblia, hermano, en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, que era un lucero que fue criado, ¿para qué? Para adorar a Dios. Dice que era, Isaías capítulo 14, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Dice, hijo de la mañana, cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas las naciones. Aquí puedo entender algo, que el lucero fue creado, dice que debilitaba las naciones, pero dice que más abajo dice la palabra de Dios que él quiso ser mayor que Dios. Lo que mencionaba el pastor. Algo muy importante, hermano, que me están escuchando. Nosotros hemos sido criados para adorar a Dios. No podemos ser mayor nosotros que Dios. Él quiso ser mayor que Dios. Y dice, ahora yo pondré mi trono, dice, delante de él. Por eso, tiene como dijo el pastor, ese canto que estaba mencionando, para machacar la cabeza al diablo. Y el diablo dice, hoy me está machacando, pero a la salida vas a ver. Dice la palabra de Dios que en el libro también de Pedro, primera de Pedro, sed sobrio, velad,
de vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda a quién devorar. Buscando a quien Eso quiere decir, me da a entender que el diablo no anda jugando. Tú lo estás reprendiendo, pero dice, ya me reprendiste, pero vas a ver la salida. Y muchos dicen, no, pues el diablo no hace nada. Es lo que piensa Es lo mucha que piensa gente. la gente. Y muchas veces yo también equivocadamente decía, voy a reprender al diablo, va a estar, pero con el tiempo he estado aprendiendo algo que, como usted dijo, el arcángel tenía más autoridad, pero él tenía más autoridad, pastor. Y aquí hay una cosa, la Biblia nos enseña en los Salmos. El rey David decía, tú has hecho al hombre poco menor que los ángeles. Que lo coronaste de honra y gloria también, sí, pero somos menores que los ángeles. Ahora, conociendo el poderío que tienen los ángeles, pues ellos también pueden trascender distancias, pueden trascender tiempos, se pueden materializar, se pueden encarnar, pueden hacer algunas cosas que el hombre no tiene esa facultad divina. Ahora, nosotros en la carne estamos bien limitados. Y esa es una verdad. Entonces, está bien que a veces nuestra emoción espiritual se contagie, estamos de muy buen ánimo para tal vez reprender a toda potestad diabólica. Pero muchas veces pecamos de ingenuos o pecamos de osados, ¿no, pastor? Esa es la palabra, osados. Somos osados. Y a veces nos traemos hasta retar y motivados por la emoción. Y hay que tener mucho cuidado cuando entramos en esas áreas de que es una realidad, y somos tan osados, dado por ignorancia, dado por la emoción, o dado por falta de conocimiento en realidad. Y basta leer esa porción donde cuando reconozcamos la autoridad, Él tiene una mayor autoridad, Él es el príncipe de este siglo, es el que gobierna este siglo. Aún Jesucristo, siendo tentado, cuando iba a iniciar su ministerio, que fue tentado, lo único que hizo Jesús fue citar la palabra del Señor, la palabra de Dios. Él citó la palabra de Dios. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos lo que estaba haciendo Jesús. Simplemente no se enfrascó en un pleito, en una pelea. Él resistió. Y es lo que nos manda hacer la Biblia: resistir al enemigo, no enfrascarnos, no enrollarnos porque llevamos la de perder, porque te he dicho muy bien, estamos en esta carne que es un estorbo para el espíritu, y tenemos una desventaja muy grande, que el enemigo usa nuestras propias debilidades contra nosotros mismos. Cierto. Nos llena de confusión, nos confunde nuestros sentimientos. He estado en momentos donde el enemigo te hace enojar. Haciéndote enojar, se te olvida toda palabra, se te olvida toda concentración. Y la carne toma control, el enojo, la ira. Puedes matar, puedes hacer barbaridad. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Toma control de tus sentimientos, de tus pensamientos, de tus emociones. De tus emociones, cayéndote, te irrita, te enoja. Entonces, ¿qué tenemos que ir nosotros? Empezar a citar la palabra del Señor, empezar a recordar la promesa del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente resistiendo, no estamos cayendo en su juego, en la provocación. Esa es la palabra. Bueno, es que se vienen tantos pensamientos cuando escucha uno hablar a los que estamos aquí, pues. Pero hay una cosa bien importante. Yo siempre he escuchado que dicen, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pues y sí es cierto. Pero antes de esa parte, de esa frase o de esa oración dice, someteos a Dios. Exacto. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. O sea, antes de todo eso hay un sometimiento a Dios, hay un sometimiento a la palabra. Como lo dijo el pastor, Jesucristo fue tentado. Dice la palabra de Dios, y está en Mateo 4, usted lo puede leer. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Y cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Dice, para ser tentado por el diablo. Después que ayunó y todo eso, dice, vino el tentador. O sea, una de las cosas que Satanás hace es tentar a las personas. Dice, la tentación es un ataque contra los cristianos
que son de Dios, porque hay cristianos que son de Dios, pero cristianos que no son de Dios, que nomás se dicen ser cristianos. Ups. Dice Lucas 4 del 1 al 13, dice, Él aprovecha las debilidades de los individuos para que pequen y se alejen de Dios. O sea, Él siempre está buscando la manera, eso fue lo que quería hacer con Jesucristo, tentarlo. ¿Para qué? Para que Sentirse se alejara culpable, de, ajá, para ajá. que se alejara del Señor. Le mostró reinos, le mostró cosas, le dijo que se aventara, le dijo un montón de cosas. ¿Para qué? Para alejarlo del Señor. Y sí es cierto, Satanás fue expulsado del cielo. Otra cosa dice, su fin será el lago de fuego. Tengo las citas aquí, si alguien las quiere me puede llamar y se las doy porque son muchísimas. Dice, él y sus seguidores tienen un ejército organizado, o sea, no trabaja él solo. Hay un ejército que él dirige, que va trabajando junto con él. Y hay otra cosa, pastor, es lo último, y ya le doy la palabra. Usted hizo una pregunta al principio. Si nosotros tenemos más poder, no me recuerdo bien cómo puso la palabra, pero la pregunta, pero yo me recordé el versículo, dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, el que está con nosotros, el Señor Jesucristo dijo, me voy, pero no los dejo solos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Entonces, los que somos cristianos creemos que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros. Entonces, ¿qué dice? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Sí, cierto, tiene un cierto poder que el Señor le da y le permite, como cuando tentó a Job. Él fue, a mí me sorprende esa palabra, ya la había leído antes y la volví a leer, donde dice que va e incita al Señor para que le pase a Job todo lo que le pasó, y el Señor le da permiso. Entonces, ¿qué pasa? Satanás no tiene un permiso propio, tiene el permiso que Dios le da. Ese es el permiso que tiene, y Dios le pone su límite, hasta aquí llegas, hasta aquí llegas. Entonces, y sí me recuerda eso que dice el versículo, someteos a Dios. Esa es una parte bien importante de todo cristiano, el sometimiento al Señor, la obediencia. Hay una cosa que la verdad muchos de los cristianos ignoran. Ahora, por eso yo hablaba de esa teología, ¿verdad? Que es devastadora, que hacen creerle al cristiano que él puede reprender a Satanás, y nosotros no podemos reprender a Satanás. Podemos resistirlo, mas no reprenderlo. Ahora, ¿quién lo tiene que reprender? Jehová de los ejércitos. O el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hoy lo reprenda, ¿verdad? Satanás. Pero hay un pasaje en la Biblia donde yo creo que esto deja claro lo que voy a decir. Recordemos que de repente le dice Jesucristo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Pero yo he orado para que no te falte la fe. Me asombra la respuesta del Señor porque no le dice, vamos juntos a ponerle una friega a ese. Mira, no te preocupes, yo peleo por ti. ¿No le dijo eso Jesús? Dijo, yo he orado para que no te falte la fe. Ese trompo, mijo, te lo avientas tú solo. Y la verdad, esto para muchos cristianos que tienen esa teología, que andan reprendiendo al diablo y pisándole la cabeza, no es que los quiera bajar de la moto, lo que quiero es que entiendan que realmente este enemigo no es un juego, y que nosotros a veces queremos abusar de ese poder que sí tenemos, pero que es para otras cosas. Hay algo muy importante que la hermana Luz estaba diciendo, que tenemos que se disfraza, hay hermano que se disfraza, como dijo ella. En el libro de 2 Corintios dice que Satanás se disfraza de luz. En 2 Corintios capítulo 11, verso 14, ahí habla que Satanás viene vestido de luz y se mete. ¿Sí me entiende? Y hay otra cosa que es muy importante, que tenemos un acusador, un engañador, y tenemos un mentiroso. Hay algo muy importante, nosotros debemos entender que, como usted dijo, tenemos la autoridad, pastor, pero muchas veces queremos exceder más de eso. Exacto. Exceder, me puedo decir, y yo antes hacía eso, decía, Jehová decía que reprenda en el nombre de yo te reprendo, no. Y he aprendido que Jehová lo reprenda. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene la autoridad. Yo voy con usted, dice el Señor. Yo le he dado autoridad para hollar serpiente, pero Él va enfrente de nosotros. Y muchas veces, lamentablemente, hemos visto ministros, hombres que dicen, bueno, hacen tantas cosas, y la verdad, como dijo el pastor, ¿no? A veces
tenemos que entender y leer la palabra. Pedro, ¿cómo le pidió a Pedro? Lo que dejó, lo que acaba de mencionar la hermana. Tenemos autoridad, pero aún ellos tienen más autoridad. Es el príncipe de este siglo. Y él vino para matar, para destruir. No, y el Apocalipsis dice también que se le ha dado autoridad para vencer a los santos, dice. Y Se eso le ha está dado poderoso, autoridad. hermana. O sea, este enemigo no es cualquier enemigo. O sea, esto no es un juego, pastor. Y me asombra porque a lo mejor hoy estamos pecando de aterrizados, ¿no? Y decir unas tremendas verdades que a muchos a lo mejor no les está pareciendo. O tal vez los estamos aparentemente para ellos confundiendo. Pero realmente cucar al diablo es meterse en problemas, ¿no cree? Así es. Creo que a veces nos metemos nosotros mismos en problemas. Y estoy más que seguro acerca de, como dice, cucar de una manera Infantil. infantil. Y a veces él está tranquilo, por así decirlo, entre comillas, y nosotros provocamos. Ajá. La hermana decía de Job, donde fue Satanás, rodeó la tierra y vio a Job, y el Señor le dijo: no has considerado a mi siervo Job. Y el diablo le contestó dándole una bofetada a Satanás. Le dijo: ¿cómo este hombre no te va a servir si lo tienes más que bendecido? Le dijo: quítale todo y verás si no te maldice. Job se convirtió en un campo de batalla que ni el mismo Job sabía. Se estaba dando una batalla entre Job. Dice: considera a mi siervo Job. Dice: él te quiere por lo que tú le das. O sea, le dijo a Dios que estaba comprando su cariño de Job. No, y le dijo: ¿y cómo voy a meterme ahí si tienes un vallado de fuego? Sí. Entonces le dijo: quítale todo, pero nada más no toques su vida, su alma. Entonces le tocó. Y Job no sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando, el desesperado, y se quejaba y no comprendía, y lo criticaban los amigos y lo juzgaban, y decía: es la esposa. Le dijo: muérete. Y es donde viene la palabra donde dice Job: yo sé que mi Redentor vive. No empezó a decir: ay, diablo, te reprendo y vete. Él se enfocó en su Redentor. Él se enfocó en que Dios. Sabía que su Redentor vivía, existía. Él no se enfrascó. Bueno, he leído Job, no sé usted si ha leído que se enfrascó Job con Satanás y lo reprendió y se puso la mano y empezó: y te corro de mí esto y te echo. Simplemente dice: nací desnudo, no traje nada, me voy con sin nada. Su vida estaba enfocada en Dios. Consagrada a Dios, no estaba en lo material, no estaba lo que el enemigo nos tira en suelos y nos da para hacernos caer en la trampa. Pero esa es la manera de resistir al enemigo. Esa es la manera donde nos provoca. Y quisiera leer un poquito de Tesalonicenses, donde la manifestación del hombre de pecado. Es muy importante entender esa porción, donde dice en el 2:4: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía se da en el libro de Judas, si usted lee: y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces encontramos la conjunción: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. Amén. Entonces termino con esto: y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden en cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Creo que está claro. Completamente. Completamente claro. No hay más que añadir, pastor. Y estamos cayendo en el padre, porque es el padre de las mentiras. Vayamos a Génesis. Las medias verdades son las peores mentiras. completas. Digo, oh, con que dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol. Cuando Dios había dicho otra cosa, dijo, no, pueden comer de todo lo que hay aquí, menos de esto. Menos de este. Dijo, oh, con que dijo Dios que no morirás. Entonces, Dios, en esa porción de Génesis, hace parecer a Dios como un egoísta. Hace parecer a Dios como un mentiroso. Que es lo que hace Satanás. Y es cuando empezamos nosotros a decir, Dios es un egoísta con nosotros. Porque es el padre de mentiras. Tenemos el ejemplo que hace con Eva. Oh, que te dijo Dios que no podías comer de esto. Qué egoísta es Dios. Pues, ¿por qué no puedes comer? Es un claro ejemplo de decir, ¿a qué egoísta es Dios? ¿Y por qué? Porque Dios no quiere que conozcas del bien y del mal. Es un egoísta, no quiere que tú sepas, no quiere. Si me explico. Dios lo que quiere es evitarnos dolor a nosotros. Pero nosotros, por nuestra curiosidad, por nuestra manera de ser, que viene desde Génesis otra vez, entonces viene y engaña y está haciendo tramas, y así como Eva seguimos cayendo nosotros con medias verdades. Por eso dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Armarse de la armadura de Dios. Entonces nos empieza a señalar de alguna manera cuáles son las armas que tenemos para resistir, no para atacar. No, para resistir. Entonces, no te dice que te pongas a pelear, te dice para resistir el día malo y estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es específico Pablo cuando dice, hermano, te vas a estar... Ahora, yo lo que entiendo por resistir es ponerse de una forma que si te empujan, tú puedas estar de alguna manera resistiendo. Sí. Porque también si te paras de otra manera, puede ser que caigas. Ahora, yo pienso que ponerte la armadura de Dios, que te dice que cómo te armes, todavía te vayas vistiendo. Entonces, esto no es simbólico, es enfático lo que está diciendo el Señor. Dice, ponte el yelmo, ponte la coraza de justicia, o sea, sé verdadero, sé honesto, guárdate los pensamientos, que no se te fuguen las ideas, ¿no? De alguna manera diciéndolo. Ponte el escudo de la fe para que apague los dardos del maligno. ¡Pum! Y mi fe me protege, mi fe. Entonces mucha gente se olvida de la fe, se olvida de la justicia, se olvida de las ideas en el Señor, porque por eso dice, en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo que es de alabanza, en eso piensa, quita toda malicia. Entonces, por eso Pablo dice, ármate, para que entonces formes una coraza completa en tu existencia, para que entonces puedas resistir. Porque de otra manera lo que está diciendo, lo antagónico es que no vas a resistir si no estás armado. Sí, es Pablo usando describiendo a un soldado romano, usando lo que es la armadura. Ahí describe a un soldado romano cuando va a la batalla, va a pelear. Pero Pablo no dice, ve y métete al campamento y ataca, dice, resiste. Pero ármate con lo que usted escribió perfectamente hace unos segundos, describió, es lo que nos pide Pablo. No dice, ponte el yelmo, ponte el escudo, ponte el cinturón, ponte las zapatillas y toma la espada y ve y córtale la cabeza a Satanás, machácale la cabeza, hazlo pedazos. No, dice, ponte eso y resiste, porque te va a venir, Él es el que te va a provocar, Él te va a atacar. Tú lo que tienes que hacer es
Cuando dice resiste es porque te va a empujar. Te va a empujar, te va a empujar. Soportar, resistir. Sí. Hay algo muy importante que el pastor mencionó y han mencionado. Tal vez algunos están preguntando de aquel lado, van a preguntar, ¿cómo es posible que pastores, evangelistas, que se van a preguntar, perdón por lo que voy a decir, van a preguntar, ¿no tienen autoridad ustedes pues? Tal vez están preguntando. Tenemos autoridad. Claro que sí. Tenemos autoridad. Dios nos ha dado el discernimiento para ver cuándo viene el enemigo, cuándo viene un espíritu malo. Pero hay algo muy importante aquí en este asunto, pastor. Tenemos la autoridad, tenemos la unción, que es el Espíritu Santo, pero tenemos que decir a los ministros para que no abusen de esa autoridad. Quieren, como dijo el pastor, quieren acceder, andan buscando provocar, como dijo el pastor en su momento, provocar al enemigo que está todavía sentadito ahí en la esquina, lo andan provocando y cuando viene a ver le pega una zarandeada y que no quiere. Hay algo muy importante. Resulta que hay un libro, precisamente lo que estás diciendo tú, que dice este ministro de guerra espiritual, que entre más tú invoques demonios y a Satanás, más conflicto espiritual tienes, porque estás provocando las huestes, las potestades demoníacas a un combate donde tú estás en desventaja. Ahora, la gente que más, pongan atención, la gente que más se mete en conflictos espirituales y guerra espiritual es la que más tiene ataques, porque está metiéndose en una batalla donde el Señor no te ha mandado. Por eso muchas veces, si el Señor no te manda, no te metas. Es lo que quería decirle. En el tiempo que tengo ministrando, he estado yo ministrando en algunos lugares, he visto unas luchas fuertes que a veces he aprendido no meterme en un campo de batalla que no puedo yo luchar, solamente Jesucristo lo puede hacer. Y he aprendido en el tiempo, 3, 4 años para atrás, que si Dios no me manda a un lugar, a una liberación, voy a poner así, en lugares que no debo ir, no voy. ¿Por qué? Tengo el Espíritu Santo, pero si no me guía y no voy, ¿a qué me meto ahí, pastor? Me puede dar una buena zarandeada y no. Mejor yo me quedo quieto. Cuando el Espíritu me guíe, es porque Él me va a respaldar, es porque Él me va a guiar. Y lamentablemente hemos caído en este sistema de que se andan metiendo en unos territorios que Dios nos te ha mandado para ahí. Yo no sé si me pueden corregir, corríjame, pero así me enseñaron en el tiempo que me ha enseñado un ministro, me enseñó, dice, cuando Dios no te lleve, no te mande, no te metas, porque puedes salir perdiendo. Yo creo que a todos nos da Dios autoridad de alguna manera, y Dios hace que nosotros defendamos nuestra embajada, ¿no? Dice que nos da un lugar, nos da una embajada. Ahora, yo pienso que lo que podemos estar haciendo es proteger la embajada, tener el discernimiento espiritual para poder discernir qué tipo de espíritus, ¿verdad?, se mueven en ese lugar y hacer una oración y tratar de contrarrestar, o sea, resistiendo, orando, tal vez ungiendo el lugar, tal vez pues estar en intercesión por las almas, ¿verdad?, alrededor. O sea, no crear ese conflicto bélico espiritual, donde a lo mejor vamos a salir perdiendo, ¿ah, pastor? Sí, quiero que me entiendan o que entendamos, porque creo que la confusión está en que no comprendemos cuando decimos, es que Dios nos ha dado autoridad. Y vengamos a nuestros términos de uso diario. Si yo soy un policía, yo llevo una placa, porto una arma, porto un uniforme, traigo un carro oficial. Y dice, bueno, es la autoridad. Uh-huh. Pero el que traiga una arma, él no tiene por qué sacarla y matar al que se le ponga enfrente. Aún a un mismo ladrón, uh-huh, no tiene la autoridad para sacarlo y disparar. Cuando dice que tiene la autoridad es porque detrás de esa placa, de ese uniforme, hay un grupo, hay un gobierno, hay alguien, un jefe que le da autoridad. Ahora, si ese jefe no le autoriza a sacar el arma, si ese jefe no le dice, tú no tienes la autoridad de ir a ese lugar, no va, aunque portes la placa,
Aunque si él va por sus propias ganas, está fuera de la autoridad, se salió de la autoridad, está trabajando por sí mismo. Y es lo que pasa con nosotros los creyentes. Muchas veces nos salimos y vamos a lugares en el cuales no tenemos nada que hacer, nos estamos saliendo de la autoridad. Cuando el Señor quiere y necesite, te va a autorizar y te va a decir, ve. El ejemplo es con el centurión que dejó maravillado a Jesucristo cuando le dijo, yo tengo a cargo soldados, y yo le digo a este, ve, va. ¿Por qué? Porque tengo autoridad. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos, y esto es fácil. Hermano, ¿puede venir a orar? Sí, hermano, voy. ¿Usted le avisó a su pastor? No. Entonces, ¿con qué autoridad usted va a orar? ¿Sí me explico? Porque el pastor tiene que estar autorizado por Jesucristo. Jesucristo le da la autoridad al pastor, el pastor le da la autoridad al hermano, se delega de la autoridad. Pero cuando yo no aviso, cuando yo ando haciendo como yo quiero y ando emocionado, estoy fuera de esa autoridad y por consecuencia no la tengo. No la tengo, caemos en una lucha donde vamos a salir lastimados, donde vamos a salir contaminados, y como dice el pastor, tiene razón, el que más está orando, clamando y metido en ese asunto, que es una realidad en este tiempo, siglo XXI, es una realidad donde hay posesiones demoníacas, donde se tiene que orar, pero hay gente que lo busca, hay gente que se mete, lo provoca y quiere, y después no haya cómo salir. Entonces tiene que ser un ministro preparado en plena autoridad. Cuando digo plena autoridad, no que diga una tarjeta, pastor, licenciado, no. Plena autoridad que diga Jesucristo, en el nombre de Jesucristo vengo. Cuando yo digo en el nombre de Jesucristo vengo, es porque estoy autorizado por Cristo Jesús. Si no estoy autorizado, estoy perdiendo mi tiempo, no tengo ninguna autoridad. Por eso David venció. Y a muchos les llama que el saco, que los 5 ministerios, y empiezan a hacer chilaquil. Sí, un desastre. Ya son simbologías y todo eso, pero la verdadera estrategia y la verdadera victoria de David estuvo que cuando empezó, dijo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, vienes con armas naturales, vienes vociferando, vienes hablando, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a vencer, porque yo no vengo yo, vengo en el nombre de Él. Ahora, cuando tú eres enviado por el Señor a un área, por ejemplo, vamos a ponernos Gresham, aquí en nuestra ciudad. Dios te da un área para que tú la protejas, para que la unción que está delegada sobre ti haga efecto sobre las tinieblas, resistiendo en ese lugar, apuntalando el nombre de Jesucristo y empezando a orar, a proteger a las almas, a proteger los negocios, a proteger las casas, a proteger la iglesia, a proteger a los niños, proteger las escuelas, proteger los policías, y te la pasas orando y haciendo una cobertura ministerial poderosísima. Entonces empiezas a extender el manto divino. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Formando una coraza de oración, una coraza, un manto divino sobre la unción que tú tienes. En la embajada que Dios te dio, dice, hey, se respeta esa embajada porque ese embajador yo lo mandé, yo lo puse ahí y yo lo respaldo. Entonces, toda obra satánica y perversa no florece. ¿Por qué? Porque estás en el propósito divino de Dios. Por eso muchos ministros que andan en rebelión. Yo soy del ministerio intergaláctico, profético, liberacional. ¿Y quién es su pastor? No, pues a mí me mandó el Señor, que tengo el ministerio de la liberación. Y yo no. Qué raro. Si dice el Señor que, pues ahí dice la palabra que yo también podré echar fuera demonios. O sea, no es exclusivo como algunos lo dicen. Y ahí es donde muchos caen en la mentira de que ellos son súper llamados para ese ministerio nada más. Y es una mentira, porque el ministerio de la liberación
es dado a todo creyente que cree en el Señor Jesucristo y dice que estas señales lo seguirán. Eso es parte de una señal del creyente genuino en el Señor Jesucristo que puede echar fuera demonios. No los puede amarrar, no los puede sujetar, lo puede reprender y el Espíritu, si ve la autoridad delegada en él, dice, ay, este viene bien armado y está el ángel de Jehová atrás de él, me tengo que ir y se va. Amén. Y entonces libera a la gente, libera a la ciudad, libera a la casa, libera el momento. Por eso es verdad, cuando uno llega a algún lugar y va empoderado en el Señor y Dios te mandó, ay, hermano, los demonios tiemblan. Dicen, uy Dios, mira, ya llegó un tigre del Señor, llegó un león, igual que de la tribu de Judá, mira nomás la unción que trae, porque ellos te ven como brillas. Ellos saben el peso ministerial que traes, pero tú no llegas desenfundando la espada del Espíritu y tras. Tranquilo, oremos, discernamos qué se mueve aquí, discernamos cuál es el problema. Muchas veces los ministros, ay, es que el espíritu de brujería, ok, pues a lo mejor sí es cierto, pero vamos a empezar a indagar como los doctores, ¿ah? ¿Qué síntomas tiene, hermano? ¿Cuándo pasó eso? Y empiezas a hacer algo concienzudo, ¿no? Algo realmente sensato. Tienes una guerra, tienes que saber cómo vas a pelear, qué vas a hacer, cómo lo vas a empezar a desarrollar. O sea, no nomás es ir a agarrar el martillo. ¡Ay! Oye, pues no. Por eso luego salimos perdiendo y todos debilitados y llorando. Es tremendo porque si vas como un soldado, vas a la guerra sin fusil, ¿cómo regresas? Y es No, pues tremendo ya no lo que regresas. está hablando. Ya no regresas, te quedas ahí en medio de la batalla, te quedas ahí en medio terreno. Pero eso es tremendo lo que el pastor está mencionando, que lamentablemente el diablo vino para matar, no anda con fuego. Pero nosotros debemos estar, ¿cómo puedes, hermano, me puedes preguntar, cómo puedo tener yo esa autoridad? Porque, Buena hermano, pregunta. ¿cómo puedo tener yo esa autoridad? Porque el diablo me anda zarandeando. ¿Cómo puedo tener esa autoridad que el enemigo me anda engañando, que esto y el otro? Muy fácil. La oración. Orar sin cesar. Orar todo el tiempo. La Biblia dice que hay que orar sin cesar todos los días. Amén, amén. Todos los días. No dice nada más llegar el día domingo a la iglesia a orar y ya de semana no oro. Muchos están engañados, no leen la palabra, no oran. Y ministros, como dice, Dios te puso como autoridad en este lugar, como dijo el pastor. Dios puso como autoridad al pastor que viene de no sé qué ciudad viene el siervo. Ahí Dios lo puso y le dio la autoridad a él. Y yo creo que los demonios tiemblan cuando un ministro, un verdadero ministro, está en un lugar porque es enviado por el Señor. Muchos dicen, Dios me puso en este lugar, y ellos mismos se ponen. Y a la mera hora vienen. Yo tuve muchas separados. ofertas de poderme ir de aquí, de lo que es la ciudad de Gresham. A mí me decían, hermano, vente a Beaverton, hermano, vente para acá, ¿qué haces allá? Que estás muy lejos. Pero yo nunca sentí en mi corazón dejar aquí. Sin embargo, aquí es donde florecí. Aquí es donde Dios me instaló y ha sido donde realmente el ministerio floreció. Entonces, por eso una de las marcas que el Señor da autoridad, y esto es bien importante, y amigos, pongan atención, ministros de Dios, esto es importantísimo. Había un conflicto en el pueblo hebreo y dijo Dios, hey, Aarón, búscame 12 varas. Ok, uno de cada tribu. La que florezca, ese yo lo llamé. A ese yo le di autoridad. Ahora, ¿qué pasó con la vara? Dice que se puso verde, tuvo tallo, tuvo flor y tuvo fruto. Son 4 etapas. Entonces, estamos hablando de la resurrección. Estamos hablando del poder de la resurrección de la vida de Cristo en una persona. Cuando una persona es llamada por el Señor Jesucristo, tiene que haber vida, tiene que haber crecimiento, tiene que haber florecimiento y tiene que haber fruto. Ahora, amigos ministros, no se equivoquen. Si usted no tiene ninguna de esas 4 señales, algo está mal. Es que esto es bíblico. Y dijo Dios, voy a taparle la boca a todos. Al que yo escoja, esa vara, yo la escogí y yo le estoy dando la autoridad.
Ahora, ¿qué pasó? Corés estaba pasando de listo con Moisés. Él no era llamado, era líder, sí, pero no tenía el llamado ministerial de alta envergadura que tenía Moisés y que tenía Aarón. Y él se quería sublevar, otro Satanás. Entonces, muchos ministros por eso fracasan, porque quieren la unción de aquel, quieren el lugar de aquel, quieren el ministerio de aquel y no son llamados para eso. Tienen otro llamado, pero no se conforman. Ahora, Satanás a esos no les tiene miedo, hermano. Al contrario, les da una zarandeada pero horrible, y lo que pasa es que, ¿qué acaban pasando? Acaban fracasando, acaban muriendo y se llevan entre los pies a todos los que estén con ellos. Y esto es tremendo porque estamos hablando de una guerra espiritual donde solamente los que tienen la autoridad del Señor Jesucristo y han sido tocados con la resurrección de la vida que el Señor da, esos son los ministros que tienen la autoridad para reprender los demonios. Bueno, yo es bien interesante todo, yo estoy aprendiendo mucho, pero también yo quiero dar 3 puntos, pastor, bien rapidito. Yo estuve meditando en esto y la Biblia no se equivoca. Dice que Satanás actúa en la humanidad de 3 maneras. Hace rato yo dije que era la tentación, la segunda es la opresión, ser controlado mentalmente por el mal o el maligno, ser oprimido, la tercera es la posesión. Eso ya es cuando Satanás ya habita en la persona. Ahí es cuando los espíritus ya ejercen un control físico, emocional y espiritual. Y hay Biblia para esto, está Mateo 12, 43 al 45, Marcos 5, 9. La solución que Dios nos da y pude entender, dice, es entregarse a Cristo total y absolutamente. La segunda es cerrar todas las entradas por donde Satanás sabe que puede entrar. La palabra dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. La tercera es armarse de la palabra poderosa del Señor. Mateo 4 del 1 al 11 y Santiago 4 al 7. Hay cosas que Satanás quiere hacer, posesionarse, controlar y todo, pero también tenemos la palabra de Dios para darnos la salida a todo eso. La gran llave del éxito del cristiano: sea reprendido en el nombre de Jesús. No te voy a reprender en mi nombre. Te voy a reprender en el nombre del poderoso, pastor. Hay un texto que usamos o una frase que usamos que la hemos memorizado pero no sabemos su contexto total, que es que la sangre de Cristo tiene poder. En el contexto de la sangre de Cristo tiene poder, dice uno, la sangre de Cristo te reprenda y tiene poder. Cuando dice que la sangre de Cristo es la sangre derramada en la cruz del Calvario, sí, es decir que el que está conmigo es más poderoso, el que está conmigo. Hay que decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, el que está conmigo, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Llegar a ese punto de decir, si Él está conmigo, está de mi lado, está de mi parte, ¿quién contra mí? Ni aún el mismo Satanás. Entonces es importante poder entender cuando hablamos y decimos, aunque está en la palabra, pero a veces lo repetimos porque lo hemos escuchado, porque se oye bonito, porque algún evangelista, un pastor, un predicador lo dijo, la sangre de Cristo tiene poder y andamos repitiendo la sangre de Cristo, pero no sabemos en qué contexto. Aquí es reconocer lo que hizo Él en la cruz del Calvario. Cuando estemos ahí, Él viene, toma control de ese cuerpo, toma control y aún el mismo enemigo se irá, partirá, solamente nos queda resistir. No podemos vencer, me enfrasco en una pelea con alguien que ya ha sido vencido. ¿Para qué voy a pelear con alguien que ya está derrotado? ¿Para qué? No lo voy a derrotar porque ya está derrotado. Ni el mismo Pablo estaba reprendiendo a Satanás tampoco. Y se le opuso directamente en el camino, lo estorbó y sabía que era Satanás. Y no se ve en ningún versículo bíblico que él se haya enfrascado y reprendido a Satanás. No, por eso le dijo a toda la congregación, hey, resistan. Porque el ministerio de la resistencia no es para cualquiera, hermano. Eso es de valientes, porque muchos huyen por el fracaso que tienen por no saber resistir. Nos quedan 4 minutos, se nos está acabando el programa, se nos fue como agua. La verdad que Jehová reprenda al diablo, amén. Sí, mi Señor que lo reprenda.
Señor, ahí te lo encargo, dale unas 2, 3 nalgadas de mi parte. Ya me ha hecho muchas también, no ha estorbado, y la verdad, decimos, ¿verdad?, en el argot de cristiano, a mayor oposición, mayor el llamamiento. Sabemos que muchos de nosotros hemos pasado por unas oposiciones. Quiero hacer hincapié a lo que es el evento que vamos a tener el 17 y 18 de octubre en el Freedom Foursquare Church, en el 660 Southeast, en la 160 Avenue, en la Portland. El costo será de $25, va a estar unas bandas musicales ahí para alabar y adorar al nombre poderoso de Dios. Va a estar el predicador Abraham Pérez, que viene de Yucatán. Este evento está siendo patrocinado por Generación Diferente del hermano evangelista Héctor Pérez. Te esperamos, no faltes, trae a un amigo, a un joven, a una joven que ande en problemas con el diablo, y entonces ahí podrá ser liberada, darle la vida eterna y poder entender que la resistencia viene del Señor. Así que los esperamos ahí, ahí está la dirección. Mientras lo vamos a dejar un momento, mientras seguimos con el tema y despidiéndonos de ustedes. Pastor, una última recomendación para el que no es cristiano. Hablamos casi siempre hoy de los cristianos, hoy les llovió, les lloviznó, les granizó, los empapamos y luego le echamos la nieve y no les pusimos sabor. Pero al que no es cristiano y tiene una pelea frontal con Satanás y cree que yendo al brujo, cree que el amigo satanista, cree que esa gente que lee las cartas tiene poder y autoridad sobre los demonios, ¿qué decirle? Pues que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se tienen que acercar, aceptar y reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para darnos vida, para limpiarnos con la sangre de Cristo Jesús. Buscarlo a Él, no buscar en juegos ocultos, no ir a esos lugares donde el enemigo usa cuerpos o seres humanos que se dejan ser usados o hacen un pacto con el enemigo para dejarse ser usados y contaminar y ver ese poder, y la gente se quede maravillada de ver ese poder limitado, pero que lo tiene para engañar a la gente. Más que nada es buscar el consejo en la palabra del Señor, orar al Señor, pedir el consejo del Señor, resistir de una manera no valiente, estoica, sino de una manera que vengamos y sepamos realmente qué terreno estamos pisando. Mi recomendación para la gente, que hoy el enemigo usa los medios, usa cualquier cosa, y la hermana dijo que hay que cerrar toda puerta, toda entrada. A veces nosotros abrimos en nuestra casa una gran puerta que se llama televisión, películas que se llaman de El Exorcista, donde la gente queda tan impactada, que sea documental, película, pareciera ciencia ficción, pero hay gran verdad de cómo se manifiesta el enemigo. Y de esa manera, con los videojuegos llenos de sangre, a asesinar, enseñar a los niños, a matar mediante las caricaturas aparentemente inofensivas. El enemigo usa cualquier medio posible para engañar. Yo les pido que tengamos mucho cuidado para poder discernir. Hay que estudiar la palabra. Dios nos dará el discernimiento de qué es bueno y qué no es bueno, qué nos conviene y qué nos conviene. Escoger de lo bueno, lo mejor, pero hay que tener el discernimiento. Y para tener discernimiento, pues hay que buscarlo mediante el consejo de Dios. Amén. Pues se nos acabó el programa, la verdad. Una última advertencia, amigos, amigas, hermanos en Cristo, no compren en esa hamburguesería las cajitas que está saliendo la Ouija. Tengan cuidado, Satanás está haciendo de una forma descarada contra los niños. No compren esas cajas, no permitan que sus hijos jueguen con esa Ouija, que es una cajita donde vienen unas hamburguesas, no puedo decir el nombre. Tengan cuidado, amados. Satanás está en sus últimos momentos dando patadas de ahogado y se quiere llevar a quien sea. Tenga cuidado, esto no es un juego. Dios nos lo bendiga mucho y acércate al poderoso león de la tribu de Judá, al genuino león de la tribu de Judá, Jesucristo.
Así que le bendecimos en el nombre de Jesús, pastor. Muchas Amén. gracias. Bendiciones. Hermana Lucy, hermano evangelista, gracias. Se nos acabó el tiempo. Síguenos en Facebook, en YouTube, Destellos de Esperanza, para que puedas seguir aprendiendo de estos tópicos tan hermosos que Dios nos pone para que seamos instruidos en el Señor. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta luego.